Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya tenía tiempo que no nos veíamos, yo soy Fabiola Gómez, soy psicóloga del Centro de Integración Juvenil Texcoco y bueno, pues nuevamente vamos a estar con ustedes en estas transmisiones de manera semanal. Espero que todos en su casa se encuentren muy bien. Sé que son tiempos difíciles, pero bueno, desde acá les mandamos a todos un gran abrazo y para nosotros es un placer el poder seguir de una manera más cercana con todos ustedes. Magdis. Hola amiguita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues es un gusto estar nuevamente en este espacio, transmitiendo a través de este canal. Agradecer a este canal el permitirnos seguir enviando mensajes a la población. Sabemos que ahorita está una situación un poquito complicada, pero pues vamos a retomar este espacio para que podamos llevar temas de interés. ¿Cómo ves, Fabi? Así es. Queremos acompañarlos en este proceso de esta contingencia, tantos meses que ya llevamos. Y bueno, queremos seguir nosotros dando de manera semanal algún tema que sea de su interés. Lo vamos a hacer como anteriormente lo hacíamos. Ustedes déjenos un mensaje, qué les gustaría que nosotros pudiéramos trabajar desde el ámbito psicológico, médico, o algún tema que pueda ser de interés. Y bueno, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar con lo que es el duelo durante la contingencia, ¿no? Llevamos aproximadamente desde el mes de marzo en una situación de confinamiento y bueno, a veces creemos que el duelo es únicamente el perder a un ser querido, ¿no? Y no es eso nada más, hemos perdido muchas cosas, hay gente que ha sentido que ha perdido su libertad, que la vida de pronto de un momento a otro te cambió, no nada más a los adultos, los niños ahora, por ejemplo, han dejado de socializar, ya no van a la escuela. Ellos también han sufrido pérdidas, ¿no? Hablamos de pérdidas económicas. Sabemos que, bueno, esta pandemia afecta a la economía también. Hay quien ha perdido el empleo, el ingreso, a un ser querido, ¿no? Entonces, la tranquilidad también. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que vamos a tratar precisamente el día de hoy. Todas estas pérdidas y todos estos duelos no resueltos y cómo pues nos ha afectado porque se traducen en ansiedad, en depresión, y a veces pues no sabemos ni siquiera que la tenemos, ¿no? La intención del día de hoy es precisamente el que si ustedes están padeciendo alguno de los síntomas que vamos a tocar en este programa, pues puedan acercarse, o incluso a nosotros durante esta contingencia pues estamos brindando todo lo que es salud mental mediante los diferentes medios telemáticos a través de Zoom, de Meet, de Telmex. Estamos atendiendo a la población en general cuando está teniendo algún síntoma depresivo o de ansiedad, por ejemplo, ¿no? La idea es que ustedes no se sientan solos y que sepan que hay instituciones como la nuestra que se dedican pues a ayudarlos de manera completamente gratuita. Uh-huh. Y bueno, pues creo yo que uno de los cambios que trae toda esta contingencia es el miedo, ¿no? Es muy común escuchar el miedo a si me contagio, el miedo a perder a alguien. A veces nos hablan de la vulnerabilidad de si son diabéticos, por ejemplo, ¿no? Cuando en México, por nuestra raza, pues somos tenemos mucha predisposición a padecer, por ejemplo, diabetes, obesidad también, ¿no? Entonces esto incrementa nuestro miedo. Yo creo que es importante el que ustedes miren que, bueno, el miedo es un mecanismo de defensa. ¿Es sano sentir miedo? Sí, incluso desde una cuestión muy, muy instintiva, ¿no? Los animales, por ejemplo, sufren miedo, nosotros también. El problema está cuando este miedo se sale de control. El miedo también nos protege. Por ejemplo, a lo mejor si nos subimos al transporte público y de pronto vemos que alguien a lo mejor nos quiere asaltar, nos está viendo raro, este miedo se empieza a encender a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Emprender la huida. Esto nos va a proteger, ¿sí? Pero aquí vemos que el miedo es bueno. Pero ¿qué pasa cuando este miedo empieza a invadirme? Una persona cuando tiene mucho miedo, ¿qué es lo que hace? Se paraliza y después ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde ir, ya no sabe qué rumbo va a tomar su vida y entonces se queda perplejo, ya no sabe qué es lo que va a pasar. Y esto
es algo que yo he observado en nuestra población, ¿no? Hay gente que definitivamente paró todas sus actividades, que está confinada en la casa por un miedo a un contagio, y bueno, cómo esto va a ir afectando su salud mental, porque el vivir con miedo siempre no es algo positivo, y esto va a ir desencadenando algunos trastornos, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, y bueno, en algunos casos llega a ser algo patológico que incluso pueda llegar a requerir de algún tratamiento psiquiátrico. No es malo padecer esto, el problema está cuando no lo identificamos y esto pues empieza como de alguna forma a salirse de control. Ahora, nosotros como papás pues también transmitimos este miedo a los hijos, ¿no? De pronto los niños también, es importante ver cómo se han sentido ellos durante esta pandemia, cómo lo han vivido. Ahora toman clases virtuales, ahora ya no salen a jugar y cuando salen pues salen con con su cubrebocas, su careta, ¿no? Careta. Y también el cómo se están sintiendo ellos, pero muchas de las veces es yo como papá que le estoy transmitiendo. Entonces, este miedo, haciendo un resumen, no es malo, ¿sí? Me voy a dar cuenta cuando ya está haciendo algo fuera de la normal, cuando estoy dejando de hacer las cosas que solía hacer por tener un miedo excesivo y estoy paralizado. Uh-huh. Entonces, aquí es cómo tú te estás sintiendo, ¿no? Yo no sé desde tu percepción, Magdis, ¿tú cómo lo has vivido, incluso hasta con nuestros pacientes? Sí, de hecho, bueno, como tú decías, ¿no? El miedo es un mecanismo de defensa, pero ahorita en la actualidad vemos como hay muchas personas que el miedo las está enfermando inclusive, ¿no? Por ejemplo, hay personas que empiezan a tener algún síntoma, no sé, por el frío que está haciendo, ¿no? Que empiezan a estornudar o que se empiezan a tener dolores de cabeza, y es conectarte, ¿no? Conectarte con esta cuestión del COVID, ¿no? Y entonces ahora ya me siento mal y empiezo a sentirme peor. Entonces, pues sí me ha tocado que de repente, hasta incluso con jóvenes que están con nosotros, ¿no? Que son voluntarios, que de repente dicen, ay, Magda, es que creo que ya estoy enferma, ¿no? Porque fíjate que me he sentido así, he estado así, y mi vecino ya lo diagnosticaron, ¿no? A cierta persona, pues ya perdió un familiar. Entonces, todo esto, pues, nos genera angustia, y esa angustia también nos enferma, ¿no? Nos enferma, y bueno, el no poder controlar esa emoción, que es el miedo, es una emoción, pues también nos lleva a crear cosas que no existen, ¿no? Que no existen a nuestro alrededor. Entonces, pues no dejarnos llevar por el miedo. Siempre es importante escuchar una opinión médica, ¿no? Buscar a lo mejor apoyo con algún médico para que ellos pues nos orienten, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de COVID, ¿no? Entonces, pero también hay realidades, ¿no? Una es que tenemos que tener las medidas de prevención bien claras, ¿no? Usar el cubrebocas, lavarnos todo el tiempo las manos. Esto nos va a ayudar a evitar que podamos enfermarnos, ¿no? Y bueno, si nosotros seguimos esas medidas, pues no hay por qué tener miedo, ¿no? Como tú decías, transmitirle a los hijos esa confianza, ¿no? Si tú te cuidas, si tú estás en casa, y a través de casa buscamos otras redes de apoyo, pues entonces eso nos va a permitir llevarla un poquito más tranquila, ¿no? Por ejemplo, tenemos grupos de jóvenes en donde estamos invitándolos a integrarse a yoga, a taller de fotografía en el Centro de Integración Juvenil, ¿no? Que son espacios en donde se busca que los chicos pues empleen su tiempo en otras cosas, ¿no? No solo estar pensando en el confinamiento, ¿no? Utilizar estas redes de apoyo que tenemos, como las redes sociales, para que a lo mejor socialicemos. A lo mejor ya no voy a estar de persona a persona, pero sí podemos tener amigos, seguir frecuentando a esos amigos para que esto pues sea más llevadero, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, pues yo creo que todo en esta vida a veces planeamos y algo no nos sale como nosotros lo estipulamos en el tiempo de la forma. Y creo que esta pandemia es algo que nos ha traído, ¿no? El que tenemos que ir recalculando, ¿sí? Ahorita la situación es de cuidado, la situación es de mantenernos aislados, podemos precisamente hacer estas reuniones mediante los diferentes medios y tenemos que adaptarnos. Finalmente es parte de ser resiliente y de adaptarte ahora a los cambios que nos trae la vida. Finalmente es quien va a sobrevivir, ¿no? Incluso desde esta cuestión me refiero como mental también, porque hablamos mucho de la cuestión física y de no enfermarnos, pero la verdad es que la otra pandemia es la salud mental. ¿Qué de gente ahora ha estado depresiva, con ansiedad?
y todos los problemas que esto conlleva, ¿no? Ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el consumo de sustancias, por ejemplo, el de alcohol principalmente, pues porque ahora la gente ante sus problemas, ante sus mismos trastornos del afecto que no pueden controlar, pues llegan a hacer uso de algún fármaco, a lo mejor controlado, de medicamento controlado, o pues de alguna otra sustancia, que precisamente vamos a hablar de esto después del corte. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues sí es cierto esa cuestión que tú comentas, ¿verdad? Ay, perdón, Babi. Lo que es el buscar estrategias para que esto pues sea menos estresante para todos, ¿no? Decías ahorita esta cuestión de buscar elementos que nos permitan hacer más llevadera esta contingencia, ¿no? Así es. Yo creo que yo les decía hace un rato que, bueno, el recalcular, ¿no? A veces la vida la planeamos de una forma, pero no sale como lo tenemos planeado y nos quedamos en es que, ¿por qué no fue así? ¿Por qué nos está pasando esto de la contingencia? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no podemos hacer la vida como antes? Y entiendo que es esperable intentar buscar ese tipo de respuestas. Sin embargo, pues la situación es esta y ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos de dos opciones, o quedarnos de pronto ansiosos, deprimidos, o finalmente tomar nuestras precauciones y tratar en la medida de lo posible adaptarnos a esta situación y hacer más llevadero todo, ¿no? Sobre todo por lo que hablábamos sobre estos problemas que se van desencadenando precisamente a raíz de no poder controlar nuestras emociones. Bueno, algo de lo que a mí me gustaría hablar el día de hoy es precisamente de la ansiedad que se está viviendo. La ansiedad es un sentimiento de miedo, aunque no sientas que es algo específico, pero vamos a hablar de un miedo intenso. Vamos a hablar también de una inquietud. Las personas que experimentan ansiedad normalmente dicen, es que de repente me dieron muchas ganas de llorar, sentía mucho miedo, pero no sé a qué. No logran identificar, miedo a morirme, miedo a que alguien de mi familia tenga algún problema, no, sino los invade un miedo. Y estos síntomas generalmente vienen acompañados de síntomas físicos, como cuáles, por ejemplo, palpitaciones, a lo mejor vienen taquicardias, viene sudoración excesiva, pierden el apetito, por ejemplo, ¿sí? Y entonces puede venir de pronto un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad, la gente de pronto puede estar normal y de repente viene un llanto incontrolable y de repente viene mucho miedo y a lo mejor te puede durar 10, 15 minutos y pasa. El problema es que a veces esos episodios de ansiedad llegan a ser tan fuertes que la gente vive con miedo a que esto se vuelva nuevamente a presentar. Posiblemente ya no suceda, pero también posiblemente sí. ¿De qué va a depender esto? Pues precisamente de todos estos factores desencadenantes. En este caso puede ser la contingencia, más le podemos agregar problemas económicos, más le podemos agregar problemas en la familia, le podemos agregar que hay mucha gente que es víctima de violencia intrafamiliar, que eso es algo también bien importante, ¿no? O sea, ahora están confinados muchas personas, pero muchas mujeres, por ejemplo, están con el agresor en casa, ¿no? Muchos niños también viven violencia en la casa, que también esto es algo difícil para ellos, puesto que la mamá a lo mejor ahora la hace de maestra, trabaja en la casa, de pronto los nervios están de punta y entonces también este niño empieza a vivir violencia. Los niños también pueden manifestar ansiedad y los niños también se deprimen, solamente que lo van a hacer de una forma diferente a nosotros los adultos. Si a nosotros de adultos nos cuesta trabajo ponerle un nombre a esto que sentimos, pues a un niño muchísimo más, ¿sí? Entonces, los niños a veces lo hacen a través de la ira, por ejemplo, o niños que empiezan a hacer berrinche, que le empiezan a pegar a los hermanitos, que a lo mejor muestran desinterés y ahora se muestran apáticos, ya no quieren ver la caricatura, ya no quieren ver la película. Y entonces también tenemos que poner especial atención a esto. Ahora, ¿la ansiedad es controlable? Sí. Puede ser mediante un medicamento, por ejemplo. Acuérdense que los fármacos únicamente lo va a manejar
un médico o un psiquiatra. Los psicólogos no medicamos, ¿sí? Entonces es importante que te puedas hacer un buen chequeo, también una terapia psicológica, y aquí es importante que siempre acudas a un lugar especializado. Desgraciadamente, pues también hay mucha gente que no tiene una cédula o que ha tomado 2, 3 cursos y creen que pueden apoyar a alguien más, ¿no? En esta situación, pues sí te pido que te acerques a alguien pues confiable, que te pueda apoyar. El sentir ansiedad o depresión lo puede experimentar cualquier ser humano a lo largo de su vida. Y bueno, aquí no es malo sentirte triste o sentirte ansioso, lo importante es que tú sepas que hay una alternativa. Ahora, la ansiedad se va a diferenciar de la depresión, ¿sí? ¿Hay quien puede padecer los dos? Sí. Sin embargo, la depresión van a ser 2 semanas, ¿sí? Arriba de 2 semanas con un estado de ánimo negativo, triste, desinterés, a lo mejor lo que antes te gustaba ahora ya no te llama la atención. La depresión no nada más se manifiesta mediante la tristeza y mediante el llanto, también mediante el enojo, ¿sí? Estás todo el tiempo de mal humor, por ejemplo, se altera el ritmo del sueño, o duermes mucho o ahora duermes poco, las altera también los trastornos alimenticios. Aquí, por ejemplo, puede ser que te des atracones de comida, o puede ser que ya ni siquiera te den ganas de comer. Es muy diferente a la tristeza, es diferente decir, ay, hoy no me siento como con ganas, mañana pues también amanezco triste, pero nuevamente pasan 2, 3 días y retomas tu estado de ánimo. En la depresión vamos a hablar que es arriba de 2 semanas con este sentimiento, digamos, de tristeza, pero es una de tristeza profunda que viene acompañada también de cambios físicos, ¿sí? En este caso también es importante la evaluación de un psicólogo, de un psiquiatra, y también te puedes valer de diferentes cosas, ¿no? Como puede ser el fármaco, como puede ser alguna otra actividad de rehabilitación, que ahorita vamos a hablar, y precisamente es lo que les comentaba Magda, ¿no? Sobre la yoga y todo esto que estamos haciendo, y que puedes empezar desde el día de hoy para empezarte a sentir mejor. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a poner una canción que se llama Savage Love, y que espero que te ponga de buen humor porque está muy movida, y nos vemos en un momento. Bueno, pues fíjate qué interesante todo esto que comentas. Sí es cierto, todo esto se puede manifestar a través de la depresión, la ansiedad, y como tú mencionas, son emociones. Yo regreso a lo mismo. ¿Por qué regreso a lo mismo? Decimos que las emociones también las manifestamos a través del cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, cuando una persona está ansiosa, a muchos les da por comer, ¿no? Empiezan a comer, y esa es una de las cosas que fíjate que platicando con las personas hemos visto. No sé si tú has escuchado que de repente te dicen, es que ya subí de peso, ¿no? Porque por un lado comemos mucho, y por otro, porque hemos dejado de hacer actividades físicas que antes eran parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita los jóvenes están muy clavados con este rollo de sus clases virtuales, todo el tiempo conectándose a las clases a través de Meet, de Zoom, de todas estas plataformas, y esto los ha hecho sentirse pues incluso enojados, ¿no? Enojados porque ahora tengo que hacer esto, estresado porque tengo que entregar muchos trabajos, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, el trabajo para los maestros también se ha visto afectado, ¿no? De repente, el adaptarte a usar todas estas tecnologías que antes, pues, para nada las usabas, ¿no? Que antes, pues, los chavos eran los que las utilizaban más, y ahora como adultos, pues, tenemos que adaptarnos a usar todas estas plataformas, ¿no? Y esto, pues, también nos genera estrés. Decíamos, las emociones, si aprendemos a manejarlas, definitivamente nos van a ayudar a utilizar esto como un reto, ¿no? Como algo que nos va a permitir crecer. Sin embargo, cuando no sabemos manejarlas, pues nos va a llevar, como tú decías, a deprimirnos, a sentirnos ansiosos, a sentirnos enojados, a sentirnos frustrados, ¿no? Porque ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora qué digo?
Entonces, tanto jóvenes como adultos, los niños, todos estamos viviendo una situación de estrés cañón, ¿no? En donde, pues el no saberlo manejar, el no saber cómo enfrentarlo, sí nos está llevando a enfermar, ¿no? Decíamos, antes existía la colitis, pues ahora ¿cómo le vamos a llamar, no? Colitis al cuadrado, gastritis al cuadrado, ¿cómo, no? Porque definitivamente esas enfermedades pues ya estaban, y ahorita con todo esto, pues vemos que se están incrementando, ¿no? Problemas de colon, ¿no? Entonces, y que todo esto, pues si no lo aprendemos a manejar o no lo sacamos, no lo manifestamos con actividades o con hablarlo, ¿no? Pues definitivamente nos van a llevar, dirían los chavos, al baile, ¿no? Entonces, pues sí es importante todo esto que tú mencionas. Ahorita yo, bueno, te escucho y digo, yo creo que esto es algo que, a pesar de que la gente lo está viviendo, pero no generamos conciencia. No estamos generando esa conciencia de que realmente tenemos que hablarlo, tenemos que buscar alternativas para poder encauzar todo eso que estamos sintiendo, ¿no? Como tú decías, Fabi, el estar en casa dando clases a tus hijos, que tú dices, caray, espérame, ¿y ahora cómo hago esto, no? ¿De dónde saco este material? Exacto, ¿no? No sé tú, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido, no? O sea, que esto sería algo muy importante, porque somos profesionistas, es cierto, somos parte de esta institución tan maravillosa que es Centros de Integración Juvenil, pero también somos seres humanos, ¿no? Y eso también pues nos pone en jaque, porque de verdad que sí es algo muy estresante. Yo al menos las plataformas es algo que me estresa, ¿no? Ahora cómo entro, y ahora cómo comparto, cómo transmito, ¿no? La información la sé y tengo todo el conocimiento y la capacidad, pero ¿y ahora cómo lo hago con estas plataformas, no? ¿Cómo ves? Sí, así es, pues es parte de lo que mencionábamos en un inicio, yo creo, Magdis, de adaptarnos, ¿no? De ahora saber, yo creo que en un inicio todos pensábamos que esto nos iba a durar un par de meses, sin embargo, viendo la situación, creo que nos va a tomar un tiempo más, y bueno, necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. Hablábamos hace un rato sobre si sientes alguno de los síntomas que ya mencionábamos, pues puedes ir a una valoración, nosotros podemos asesorarte, nosotros podemos brindarte acompañamiento de manera completamente gratuita, ¿sí? Ten la certeza que aquí en Centros de Integración Juvenil Texcoco es personal calificado, personal especializado precisamente en todo esto de la salud mental, así como si ves que tu problema a lo mejor de alcohol ha estado a lo mejor incrementándose, o has estado muy agresivo o agresiva también, nosotros también podemos ayudarte, tenemos muchos talleres acerca de esto, tenemos también parte de la rehabilitación, algo que yo les decía, es practicar algún ejercicio, alguna actividad mediante la cual puedas expresar precisamente estas emociones, ¿no? O este estrés. Sí. Hacer ejercicio es de lo parte fundamental, te ayuda a sacar todo el estrés que traes, generas endorfinas que te da una sensación de bienestar a tu organismo. Y bueno, para ello nosotros tenemos clases mediante Zoom de yoga de manera gratuita. Y tenemos también, por ejemplo, cursos de fotografía también. Entonces, te vamos a proporcionar los datos y el teléfono del SIG para que puedas precisamente pedir informes, puedas inscribirte con nosotros y pues de esta forma también te ayudes a poder sentirte un poco mejor. Es un complemento, por una parte va a ser lo que es el fármaco, esto lo estamos hablando ya cuando hay un problema mayor. No necesariamente todas las personas que tienen depresión lo van a ocupar. Una psicoterapia que te puede ayudar en tu proceso, definitivamente sí. La otra, pues, es el ejercicio, ¿no? Es parte, es un todo, ¿no? Digamos que todo te va a ayudar a sentirte mejor. Lo importante es que sepas que hay mejoría, que hay alternativa, que va a valer la pena todos los cambios que tú hagas. Y a mí me gustaría que te quedaras el día de hoy reflexionando sobre todo lo que esta pandemia te ha traído, ¿no? A veces la vida nos va poniendo ciertos límites también, y la vida nos va poniendo, yo no le llamo problema, yo creo que es un desafío, y tenemos que salir lo mejor librados de este desafío, ¿no? Nosotros vamos a decidir qué tan fácil o qué tan difícil puede ser, pero creo que parte pues sí, de adaptarnos es empezar precisamente a manejar ese tipo de plataformas, ver qué alternativas tengo, ver que ahorita en ese momento qué es lo que más problema me está generando, lo que más ansiedad me está generando, y empezar a trabajar pues con base en eso, ¿no? Y el saber que todo tiene solución, y qué ventajas y qué cosas positivas también las puedo sacar a esta situación, ¿no? Que yo creo que ese es otro tema. A lo mejor estás en casa y estás con los hijos, con el esposo todo el día, y a lo mejor te has dado cuenta que no ha sido fácil, o que a lo mejor ni siquiera estaban acostumbrados a convivir tanto, y también ha sido un espacio
para poder convivir, a lo mejor cosa que antes no se hacía, que ahora desayunan juntos, que ahora a lo mejor comen juntos, y bueno, también creo que es la parte rescatable de esta contingencia, ¿no, Magdis? Así es, y que si podemos, que si aprendemos a trabajar todo esto que estamos mencionando ahorita, vamos a ver menos maestras estresadas, ¿no? Ver en el aspecto de todo lo que hemos visto, ¿no? En las redes, que de repente la maestra se le olvidó apagar su micrófono y ya está diciendo cosas de los chicos que dices, bueno, pero pues es que es el estrés, ¿no? Y los chicos durmiendo, ¿no? Que de repente los graban. Entonces, si aprendemos a manejar nuestros horarios, a ir separando un poquito lo que vamos haciendo en el transcurso del día, pues esto nos va a permitir sobrellevar más esta situación, ¿no? Como decíamos las dos, ¿no? Ver esto más como un reto que nos va a permitir crecer, ser resilientes, ¿no? Y saber enfrentar la situación para que esto no nos rebase, ¿no? Y yo creo que también es una prueba para saber qué tan fuertes podemos ser, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida tenemos infinidad de problemas, sin embargo, pues esa es parte también de nuestro crecimiento personal, ¿no? Al atravesarlos, y si tú te pones a ver hacia atrás, a lo largo de tu vida has atravesado infinidad de problemas que en algún momento creíste que no podías, y mira, aquí estás, ¿no? Entonces, quédate con eso y con lo fuerte que puedes llegar a ser. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. A mí me dio mucho gusto el día de hoy poder estar con ustedes. Hacía ya tiempo que no lo hacíamos, y creo que por eso fue el hablar. Pero bueno, los esperamos en nuestras actividades en el Centro de Integración Juvenil Texcoco, y yo les agradezco mucho. Magdis, no sé si quieras despedirte. Pues sí, agradecer a todos los que nos están acompañando nuevamente, decirles que estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no hemos cerrado, seguimos trabajando. Entonces, pues cualquier información al 595-95-57477, y estamos dentro de los condominios Maye en la casa número 16 para poder atender cualquier situación que ustedes necesiten. Muchas gracias, y gracias, Fabi, por compartir nuevamente este espacio. Gracias, señor Carlitos, y a todos los que nos apoyan con este espacio. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.